Bien, estamos de vuelta con Beatriz Merino. Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. A ustedes por invitarme. Beatriz, empecemos, en fin, tenemos varios temas sobre la mesa. Empecemos hablando un poco sobre sobre el tema de la consulta previa. Recientemente ha empezado la publicación de la base de datos de pueblos indígenas. Me imagino que, en fin, como es reciente, todavía habrá que darle un tiempo para revisar si efectivamente está bien hecho o no. Pero esto abre nuevamente la discusión de la consulta previa, ¿no? Y lo que uno nota es que hay todo un sector empresarial que ve la consulta previa con reticencia, ¿no? Y a mí me llama la atención porque, por ejemplo, uno ve el caso de Colombia, donde la consulta previa pues no ha sido, si quieres, rechazada por un sector empresarial, o ve otros casos como, no sé, países como Australia u otros países desarrollados donde esto funciona de manera armónica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Por qué hay esta reacción? A ver, donde existen países que tienen, digamos, pueblos indígenas, actividades extractivas, es casi imprescindible tener un proceso de participación, ¿no es cierto? Y de protección a los pueblos indígenas, sin duda. Y las actividades extractivas y las empresas que se dedican a actividades extractivas lo entienden muy bien. Sí. Canadá es un país que tiene, Nueva Zelanda, Australia, Colombia, ¿no? Efectivamente, en Colombia han habido más de 1000 consultas previas, ¿no es cierto? Y el 85% de ellas han sido aprobadas, de tal manera que es un instrumento, ¿no es verdad? Es un instrumento de participación que, en mi opinión, tiene la virtud de incorporar, o sea, de incluir en el debate, en la conversación a los pueblos indígenas, pero que de ninguna manera debe ser tampoco, digamos, mal llevada, ¿no? En el sentido, cuando yo digo mal llevada, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, no está bien que se les diga a las comunidades que contiene el derecho a veto. Claro. No está bien que se les diga que si no tiene el derecho a veto, entonces hay que darle derecho a veto. Porque en un Estado constitucional de derecho, solo la autoridad elegida tiene la capacidad final de decidir, ¿no es cierto? Ni siquiera el convenio 169 de la OIT jamás habló de veto. Entonces, lo que sí habla es de un diálogo de buena fe, un diálogo con respeto, un diálogo transparente y abierto. Y yo creo que eso es lo que va a proporcionarle, ¿no es cierto?, a las actividades extractivas una estabilidad de largo plazo. En el caso del sector en el que a mí me toca trabajar, en el sector hidrocarburos, desde un inicio yo conversé este tema muy abiertamente y no hay ningún problema, digamos, con el instrumento. Yo creo que también está mal atrincherarse en decir es algo negativo y malo, ¿no? Yo creo que hay que buscar armónicamente las soluciones y creo que una posibilidad es escoger 10, digamos, casos piloto, ¿no?, donde se vaya avanzando y el Estado vaya avanzando eficientemente para que la consulta previa avance, y eso le corresponde al Ministerio de Cultura y señaladamente al Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? Ahora, ¿tú crees que existe mayor conflictividad, digamos, en el sector minero que en el sector hidrocarburos? Mira, claro, si uno revisa, por ejemplo, el informe de la Defensoría del Pueblo, el informe que a mí me tocó organizar, dicho sea de paso, bueno, el informe ya existía, pero, digamos, en mi gestión se le dio más recursos, se creó la Defensoría Adjunta, se creó, digamos, se difundió más, porque yo vi venir el problema, digamos. Entonces preparé a la institución para ser una fuente de información, para que nadie pudiese decir, este conflicto me sorprendió, claro, ¿no es cierto? Y así es, ¿no? Bagua estuvo más de un año, o sea, casi un año en el informe de conflictos de la Defensoría del Pueblo antes del problema y de la tragedia. Yo creo que el problema no es el número de conflictos, ni siquiera que hayan conflictos. Las controversias son habituales en los seres humanos, en los grupos. Yo creo que el problema es la violencia. Cuando digamos, se pierde el control y entonces pierden los actores pacíficos el control del conflicto y atacan a la violencia. Yo he visto, por ejemplo, en la parte que me toca trabajar, que he estado trabajando la mayor parte de este año, que es el tema de los hidrocarburos, particularmente el tema del petróleo, ¿no?, que hay una relación generalmente armónica con las comunidades que son abandonadas históricamente por el Estado, ¿no?, y donde prácticamente cuando llegan estas empresas es lo único que llega de la civilización. Y bueno, aparecen, por ejemplo, un barco hospital, ¿no es cierto?, que yo he estado observando, tiene más de 30.000
por ejemplo, atenciones, la mayor parte dentales, ¿no? Y claro, es la civilización, la salud que se acerca, ¿no es cierto? Claro. Y desde ese punto de vista observo que hay una relación más armónica en general con las comunidades amazónicas. ¿Y a ¿no? qué crees que se deba? Porque, por ejemplo, cuando llega una minera, también muchas veces es, si quieres, una de las primeras, de los primeros acercamientos con la civilización. O sea, la minera también trae postas, la minera trae colegios. ¿Por qué crees que suele haber más conflictividad en las áreas mineras que en las áreas amazónicas? ¿Es algo cultural de las comunidades? Bueno, para empezar, evidentemente estamos hablando de dos culturas completamente diferentes. Las comunidades amazónicas y las culturas amazónicas son evidentemente diferentes a las comunidades campesinas, a la cultura quechua, ¿no es verdad? Esa es hasta cierto punto la riqueza de nuestro país, ¿no? Su enorme diversidad, ¿no? La relación con el ambiente, la relación con el territorio, la relación con la propiedad, con el concepto de propiedad es completamente diferente en las culturas andinas que en las culturas amazónicas. ¿En qué ¿no? sentido? Bueno, es que, digamos, para empezar, la cosmovisión amazónica es completamente diferente, ¿no? El concepto de territorialidad, o sea, el bosque es mío, ¿no? O sea, no es el lugar en el que estoy, porque es el bosque en el que me alimento, en el que circulo, ¿no? El concepto general de la propiedad es diferente. El concepto, la relación de las comunidades andinas con la tierra en la que viven es no solamente ancestral, es casi congénita, ¿no? O sea, por eso es que trasladar una comunidad andina de un lado a otro para un proyecto minero, por ejemplo, es sumamente difícil. Es más traumático, quizás, ¿no? Y tiene que se logra, y se ha logrado con mucha habilidad. Yo tengo que aplaudir a las empresas que lo han logrado, pero ha sido en un proceso respetuoso, de entendimiento. Por eso yo sostengo que hoy día no hay, pues, antropólogos, quechohablantes, desempleados. Están todos trabajando en las empresas extractivas y tratando de crear esos puentes, ¿no? Esos puentes de comunicación que necesitan las comunidades con la empresa, pero donde no puede el Estado abandonar su función es en su obligación de darle a esas comunidades lo que en 200 años no le han dado. Claro. Su derecho a tener la misma educación que nosotros hemos tenido, la salud que nosotros hemos tenido, la seguridad y en general lo que a ellos les corresponde. Yo he observado, por ejemplo, a mí me visitó AIDESEP hace 2 o 3 semanas. Estuvieron largamente en mi oficina exponiéndome su plan de desarrollo de vida plena, ¿no? Y a mí lo que más me impresionó, más allá de que uno pueda tener discrepancias con este u otro punto del debate, primero es que van pasando de la protesta a la propuesta, como digo yo, y eso ya es una nueva ánimo. Lo cual es bien sorprendente, ¿no? Porque recordemos que es la organización liderada por Alberto Pizango que ha sido calificado por muchas personas como un radical, ¿no? Y más bien ha tenido ahora un acercamiento con ustedes. Así es, es bastante destacable y sorprendente la relación que están entablando, ¿no? Así es, vino el señor Pizango, pero no solo él, vino toda la plana mayor de AIDESEP a conversar, de Daisy Zapata, todos los dirigentes, por supuesto, como yo les dije, y a ellos y a todos, en pocos días voy a ir a un evento un congreso Ashánica, ¿no es cierto?, donde me han invitado también para hablar. Me visitaron los comuneros del Alto Nanay, por ejemplo. Entonces, tú observas que hay una necesidad de acercarse, de ser escuchados y de, de que se le brinde el respeto que ellos merecen, ¿no es verdad? Y yo me alegro mucho porque por lo menos en las 17 empresas que a mí me toca representar en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, hay el mejor ánimo de recibirlos, de escucharlos y de avanzar, ¿no? Lo importante es avanzar. Ahora, en este plan de desarrollo de vida plena de AIDESEP, lo que yo me quedé reflexionando, Enrique, es que yo creo que el Estado y la sociedad en general tienen que empezar a entender que las comunidades, tanto yo creo las amazónicas como las campesinas, deben ser la primera línea de defensa de la legalidad en nuestro país. Yo he observado en los medios de comunicación en particular una especie de indefensión del Estado para poder protegerse de la ilegalidad de los mineros ilegales, de los madereros ilegales, ciertamente el narcotráfico, de su poder económico y a veces hasta de su poder político, ¿no? Y nosotros tenemos que impedir que en este país suceda lo que ha sucedido en otros países, incluso vecinos a nosotros, ¿no? Y yo creo que dándole a esas comunidades ciudadanía es como mejor vamos a defender a nuestra patria. De acuerdo. Beatriz, me piden una pausa, vamos a una pausa y volvemos. ¿Sí? Ya. Vamos a una pausa y regresamos.
Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.